Bueno, estuvimos haciendo el 16, ¿no? Nos quedamos por el 16. El 16 desde volumen de práctica, vale. Vamos a continuar haciendo alguna derivada más de este tipo. Hicimos la A, la B, la C, la D. ¿Vale? Vamos a hacer ahora la E. Vale, hoy es 11 de 5 de 2020. Vamos a hacer la derivada de la E, que es igual a E elevado a x cuadrado más x partido de x más 2. Vale. ¿Quién sería su derivada? ¿Quién sería la derivada? Esta es una función exponencial, ¿no? ¿Vale? Es de este tipo. ¿El cuadro se ve bien o se ve pequeño? Sería de este tipo, ¿verdad? Exponencial. Pero aquí lo que tenemos es una exponencial elevada a una función, ¿vale? Entonces, como tenemos la exponencial elevada a una función, la derivada es la derivada del exponente, el exponente es una función, la derivada del exponente por e elevado a f de x. Luego, ¿aquí qué tendría que poner? La derivada de ¿quién? Por e elevado a qué. ¿Lo veis aquí o no? ¿Se ve? ¿O se ve muy pequeño? Aquí vamos a aplicar, bueno, lo escribo aquí. Voy a quitar la tabla y lo voy a ir escribiendo yo aquí a la derecha y fuera. Ya está. Si yo tengo, si tenemos igual a e elevado a f de x, entonces y' es igual a f' de x por e elevado a f de x, ¿no? Venga, vamos a aplicar esa regla de derivación. Vale. Luego, ¿qué tengo que escribir aquí dentro del paréntesis? ¿Quién es nuestra f de x? Esa fracción, ¿no? Luego, ¿qué tengo que escribir aquí? X cuadrado más x partido de x más 2. La derivada del exponente por e elevado a x cuadrado más x partido de x más 2. En nuestro caso, lo que está haciendo de f de x es esto. Elevado a f de x. ¿Lo veis o no? Eso es f de x. Entonces, ¿quién tengo que poner? F' de x, f' de x, es decir, la derivada de f de x, la derivada de f de x, por e elevado a f de x. Es decir, cuando derivamos la exponencial su derivada es ella misma. Pero cuando el exponente es una función, hay que multiplicar siempre por la derivada del exponente. ¿Vale? Entonces, ¿cómo vamos a hacer la derivada esta? ¿Esto qué es la derivada de qué? De un cociente, ¿no? ¿Cómo se hacía la derivada de un cociente? La primera derivada por la segunda sin derivar menos la primera sin derivar por la segunda derivada partido de el cuadrado de la segunda, ¿no? Entonces aplicamos la regla de derivación del cociente. ¿A quién sería igual, entonces? Y prima. ¿A quién sería igual? Lo voy a hacer paso a paso, ¿eh? Y ya, si no, sería la derivada del numerador por el denominador sin derivar menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador partido del denominador al cuadrado. ¿Vale? Y ya vamos derivando por
¿vale? Que no se nos olvide el elevado a x cuadrado más x partido de x más 2. ¿Vale? Y ya vamos derivando. ¿Cuál es la derivada de x cuadrado más x? La derivada de x cuadrado más x. La derivada de x cuadrado es 2x. Y la derivada de x es 1. Entonces es igual a 2x más 1 por el x más 2, que se queda igual, menos x cuadrado más x por. ¿Y cuánto vale la derivada de x más 2? Pues la derivada de x es 1. Y la derivada de 2, como es constante, da 0. Entonces sí, es 1 simplemente. Partido de x más 2 al cuadrado por elevado a x cuadrado más x partido de x más 2. Y eso sería igual, tenemos que multiplicar. ¿Vale? Entonces multiplicamos x por 2x, 2x cuadrado, x por 1 más x, y ahora más 2 más 4x más 2, menos x cuadrado menos x, partido de x más 2 al cuadrado por e elevado a x cuadrado más x entre x más 2. Bueno, aquí lo que hemos hecho es quitar el producto, x por 2x, 2x cuadrado, y x por 1 más x. Y luego el segundo por los otros dos, más 4x más 2, ¿vale? Y el menos, como está delante del 1, sería cambiar el signo a todo esto. Menos x cuadrado menos x. Lo hemos puesto ahí. Ahora ya sumamos los que son semejantes. El 2x cuadrado menos 1x cuadrado sería igual a x cuadrado, ¿no? Con x tendríamos más x, más 4x son más 5x, menos x más 4x. Bueno, que claramente el menos con el más se va, ¿no? Y número, el más 2, partido de x más 2 al cuadrado. Por e elevado a x cuadrado más x partido de x más 2. Nos faltaría ver, si quisiéramos dejarlo mucho mejor, nos faltaría ver si esta fracción se puede simplificar. ¿Cómo sabría yo si esta fracción se puede simplificar? Si esto de aquí tuviera, si x cuadrado más 4x más 2 fuese, por ejemplo, igual a x más 2 por algo. ¿Eso puede ser? Pues bueno, eso ya lo sabemos nosotros por Ruffini. Para que esta expresión tenga un factor x más 2, ¿qué tiene que suceder? Que p de menos 2 sea como 0. Si sustituís el menos 2 aquí, si esto le llamamos p de x, si sustituís el menos 2 aquí, menos 2 al cuadrado y menos 2, me saldría 4 menos 8 más 2, que no da 0. Luego no se puede simplificar. ¿Vale? No se puede. Como p de menos 2 es distinto de 0, no se puede. Y el resultado final sería este. No son complejos, pero son largos porque hay que ir derivando. Hay que ir derivando uno, otro. Y entonces pues se va complicando un poquito. El F no lo saltamos. Vamos a hacer el G. Para hacer el G tenemos la función igual a 3 elevado al seno de x. Para ello vamos a aplicar la derivada de y. Si es igual a a elevado a una función f de x, ¿quién es su derivada? Pues es f' de x por a elevado a f de x por el logaritmo neperiano de a. Esa es la fórmula que tenemos que utilizar.
Bueno, pues aplicamos la fórmula. ¿A quién sería igual y prima? ¿A quién sería igual? Ya me lo vais diciendo. Derivada del seno de x. La derivada del seno de x por A, perdón, por 3 elevado a Seno de x. por el logaritmo neperiano de 3. ¿Y a quién sería igual? Ya esta la podemos hacer, ¿no? ¿Quién es la derivada del seno? Coseno. El coseno, ¿no? El coseno de x por 3 elevado al seno de x por el logaritmo neperiano de 3. Y aquí ya no se puede arreglar esto más. ¿Y por qué también se multiplica por el logaritmo neperiano de 3? Porque la base no es E. Cuando la base no es E, bueno, eso se demuestra cuando se demuestra esta derivada. ¿Ves? Cuando la base no es E, cuando es una A, hay que multiplicar por el logaritmo neperiano de la base. O sea, pues simplemente aprender la fórmula, ¿vale? De acuerdo que no se nos olvide aquí multiplicar por el logaritmo neperiano de la base, si no es E. Cuando es E, fíjate que solamente es la derivada por E elevado a f de x. De todas formas, si lo hiciéramos con E, ¿cuánto vale el logaritmo neperiano de E? ¿Cuánto da? 1. Entonces esto se quita. ¿Vale? Bueno, ¿cómo haríamos la función y? Os voy a dejar a vosotros un poco de tiempo para que la intentéis hacer, que es igual a elevado al seno de x por el coseno de x. ¿Vale? Aquí ya no hay que multiplicar por el logaritmo neperiano, ¿no? Porque esta es del tipo elevado a x. ¿Vale? Acordaros que tenemos por ahí la de si y es igual a elevado a f de x, entonces y' es f' de x por e elevado a f de x, ¿no? Y cuando bajéis y queráis calcular la derivada del seno por el coseno, tendréis que aplicar la derivada del producto. Venga. ¿Intentáis hacer? ¿Me habéis escrito ya la primera parte? Y' quién es igual. Igual que hemos hecho antes. ¿Vale? Antes lo hemos hecho aquí con la división, ¿no? Aquí lo hemos hecho así. ¿Vale? ¿Cómo lo pondríamos ahora aquí este? ¿Y' igual a quién? A la derivada del seno de x por coseno de x
seno de x por coseno de x la derivada por E elevado a seno de x por coseno de x. y ahora nos falta hacer esta derivada, ¿no? Sí. Venga, hay que intentar simplificarla lo máximo que se pueda. Venga, ¿cuál sería la derivada del producto? ¿La ponemos paso a paso o lo hacemos directamente? Como queráis. Ir diciéndome. La derivada del seno de x. La derivada del seno de x por Coseno de x más x por derivada del coseno de x. la derivada del coseno de x por elevado al seno de x por el coseno de x, ¿no? Igual, venga, vamos haciendo las derivadas. ¿Cuál es la derivada del seno? Coseno. La derivada del seno es el coseno por el coseno de x más el seno de x por, y la derivada del coseno, Menos seno. menos seno. Por elevado al seno de x por coseno de x. Vale, y ahora aquí sí que en el paréntesis podemos hacer los productos, ¿no? ¿Cuánto sería coseno por coseno? Coseno al cuadrado. Coseno al cuadrado de x. ¿Cuánto sería esto? Más seno por menos seno. Más por menos menos. Seno al cuadrado de x, ¿no? Por elevado al seno de x por el coseno de x. Y esta expresión, ¿a quién era igual el coseno al cuadrado de x menos el seno al cuadrado de x? ¿Os acordáis? 1. No, eso era con un más. Ah, Con el más sí quedaba 1. Es el coseno del ángulo doble. Luego eso es igual al coseno de 2x. Bueno, lo voy a quitar aquí ya el paréntesis. Por elevado al seno de x por el coseno de x. Lo difícil de derivar, una vez que ya le cogéis más o menos el tranquillo a las derivadas, lo difícil de derivar no es aprenderse las derivadas. Lo difícil de derivar es simplificar. Parece que es un poco contradictorio, pero es así. ¿Vale? Una vez que ya sabemos hacer ciertas derivadas, pues lo difícil es ir simplificando. Vamos a hacer ahora de la página, vamos a hacer alguna con logaritmos, ¿vale? Seguimos con la misma página, ejercicio 16. Vamos a pasar ahora al 17. No podemos ir haciendo todos. Esto es la página 146, ¿era? 18, 147 tiene que ser. 147. Vale, en el ejercicio 17 vamos a derivar el logaritmo neperiano. Igual al logaritmo neperiano
de x más 1. ¿Estos habíamos hecho alguno del logaritmo neperiano? Creo que sí, alguno. ¿Cómo se deriva? Si yo tengo una función que es el logaritmo neperiano, y es igual al logaritmo neperiano de f de x, ¿cuál es su derivada? ¿Tenéis por ahí la tabla a mano? Si os habéis descargado una tabla, os recomiendo que os la descarguéis y la imprimáis. Es el f de x pasa al denominador y en el numerador ponemos f' de x. Voy a hacer así. Bueno, ¿cuánto vale y prima? ¿A quién sería igual y prima? En el numerador, ¿qué pongo? La derivada de x más 1. Entonces, aquí pongo la derivada. ¿Y abajo? X más 1. X más 1. ¿Y cuánto vale la derivada de x más 1? 1. 1. La derivada de x vale 1. La derivada de x es 1. Y la derivada de 1 es 0. Entonces, este es fácil. Los primeros siempre son fáciles. Vale. ¿Cómo se derivaría ahora la siguiente función? La b. Vamos a ver que la b y la c son diferentes. Y es igual al logaritmo neperiano. Lo voy a poner así para que se vea mejor. De x más 1 al cuadrado. Vale. ¿A quién sería y' igual? Ponemos nuestro radio del denominador. ¿Quién es nuestra f de x? Toda esa función, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería su derivada? En el denominador, ¿cuál sería? X más 1 al cuadrado, ¿no? El denominador se queda igual, ¿no? Bueno, en el denominador se pone la función pasa abajo, ¿no? Y aquí en el numerador tengo que poner la derivada de f de x, ¿no? El f de x pasa al denominador y en el numerador la derivada de f de x. Luego, ¿qué pongo aquí? ¿La derivada de quién? De x más 1 al cuadrado, ¿no? ¿Sí? ¿Y cómo se derivaba si yo tenía y igual a f de x elevado a n? ¿Cuál era su derivada? N Por f de x elevado a n menos 1 por la derivada de f de x. por f'. Luego la derivada del cuadrado de x más 1, ¿cuánto nos da? 2 por x más 1 elevado a 2 menos 1 por la derivada de la base. Partido de x más 1 al cuadrado. ¿Cuánto vale la derivada de x más 1? 1, ¿no? Entonces me queda 2 por x más 1 elevado a 1 partido de x más 1 elevado a 2. Y como tenemos la misma base, se nos van los exponentes, o resto de los exponentes, ¿vale? Aquí tengo 1 y aquí tengo 2, pues se me iría el x más 1 con una potencia abajo, y eso es igual
a 2 partido de x más 1. En cambio, ¿cómo se derivaría esta función? Igual al logaritmo neperiano de x más 1 al cuadrado. ¿Cómo se derivaría ahora? ¿Quién se deriva primero? Fijaros entre la diferencia de esta a esta. Aquí, primero hemos hecho el cuadrado y luego haríamos el logaritmo. Entonces, a la hora de derivar, se deriva al revés. Primero se deriva el logaritmo que está afuera y una vez que yo derivo el logaritmo, tengo que derivar la potencia que estaba dentro. Pero esta está justamente al revés. ¿Cuál es la operación que está afuera? El cuadrado. Entonces, yo tengo el cuadrado de una función que es f de x. Entonces, el cuadrado de esa función, ¿cómo se deriva? 2 por el logaritmo neperiano de x más 1, que es nuestra f de x, elevado a 2 menos 1, que es 1, por la derivada de la función que yo tengo dentro, que tengo como base. Estoy aplicando esta fórmula. ¿Vale? Aquí, en cambio, primero, en la otra, en cambio, primero hemos aplicado la del logaritmo. Bueno, pues ya me queda derivar esto. ¿Y cómo se deriva eso? Tomando ahora f de x como ¿quién? Como x más 1. Entonces, nos queda 2 por el logaritmo neperiano de x más 1 por la derivada del logaritmo neperiano de x más 1. ¿Cuánto vale la derivada de esto? De esto. Pues es poner en el denominador la función, ¿no? Y poner en el numerador su derivada. La derivada de x más 1 da 1, ¿no? Luego multiplicando, 2 por 1 me da 2 y 1 por x más 1 me da x más 1. Entonces es igual a 2 por x más 1 por el logaritmo neperiano de x más 1. Aquí ni se os ocurra simplificar eso con eso. ¿Por qué? Porque el x más 1 está dentro del logaritmo, entonces no se puede simplificar, no está multiplicando todo, sino que es el argumento del logaritmo. Entonces no se puede simplificar. Bueno, vamos a ir haciendo pues eso, algunas que sean un poquito más difíciles. ¿Vale? Vamos a pasar al ejercicio 18. Página... La misma será 147, ejercicio 18. Derivar. Vamos a ver. Vale, empezamos con la primera. Y igual, ahora aquí ya va mezclando pues un poco de cada función, ¿vale? Y es igual a elevado a x más 1 partido de x más 2. Aquí tenemos una función polinómica y aquí tenemos una función exponencial, ¿no? Entonces tenemos un cociente de una exponencial entre una polinómica. ¿Qué es lo primero que hay que derivar? ¿Qué es lo primero que hay que derivar ahí? La exponencial, la función exponencial, el x más 2. ¿Cuál de las dos tengo que derivar primero? O ninguna. ¿El cociente? El cociente. El cociente es la primera que hay que derivar porque es la que está fuera, ¿no? Es la última que haríamos. Primero calcularíamos la exponencial, luego el polinomio y por último el cociente. Luego tengo que derivar de fuera hacia adentro.
Entonces, ¿cómo se deriva el cociente? Si es igual a f entre g, entonces su derivada es f' por g menos f por g' partido de g al cuadrado, ¿no? Esa es la primera derivada que tenemos que hacer. Lo aplicamos. Entonces, sería la primera derivada, el numerador, la derivada del numerador por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por el denominador derivado. ¿Vale? Partido de el denominador al cuadrado. Vale, esta derivada está claro que vale 1, ¿no? Y ahora nos queda derivar esta expresión de aquí. ¿Cómo se derivaba una exponencial? Si y es igual a elevado a f de x, y prima, ¿a quién es igual? A f' de x por elevado a f de x, ¿no? Entonces, si aplicamos eso, nos quedaría que la derivada de elevado a x más 1 es la derivada de x más 1 por elevado a x más 1, ¿no? Y todo lo demás ya por x más 2 menos elevado a x más 1 partido de x más 2 al cuadrado. ¿Y cuánto es la derivada de x más 1? 1, ¿no? La derivada de x es 1 y la derivada de 1 es 0. Entonces es 1 por e elevado a x más 1. Bueno, lo voy a poner el otro delante. Por x más 2 por e elevado a x más 1. Menos e elevado a x más 1 partido de x más 2 al cuadrado. ¿Vale? Lo que he hecho es que normalmente cuando tenemos funciones exponenciales, lo que multiplica lo solemos poner a la izquierda, porque se ve mejor, ¿vale? Porque si no a la derecha se confunde un poquito. Entonces el x más 2 por 1 lo he puesto delante. Y ahora para simplificar y que quede pues mejor, lo que podemos hacer es extraer factor común e elevado a x más 1. ¿De acuerdo? ¿Cómo se extrae factor común? Se nos queda el elevado, como os he dicho que se suele extraer a la derecha, dejar el elevado a x más 1 a la derecha, ¿vale? X más 2 al cuadrado. ¿A quién multiplica el elevado a x más 1? Para que me dé esto. A x más 2 y a menos 1. ¿Y cuánto vale x más 2 menos 1? Pues x más 2 menos 1 es x más 1. Por elevado a x más 1 partido de x más 2 al cuadrado. ¿Vale? Aquí es más 2 menos 1, que es 1. ¿Vale? Pues nos queda el 1. Y el factor común, acordaros, que el término que estaba en los dos es el factor común y los que no estaban, los que no aparecían eran los no comunes, que en este caso es el x más 2, ¿vale? Que por eso sale aquí el x más 2 como factor común, no común, y el menos 1. Ojo que aquí, como no tiene coeficiente, se os suele olvidar poner el 1. Menos 1. ¿Vale? Factor común elevado a x más 1 por x más 2 menos 1. Ahí está. Y esa ya sería la expresión simplificada.
¿Y en lo de antes no se puede quitar el x más 2? Aquí, con Sí. este de abajo, Sí. no se puede, ¿sabes por qué? Porque para poder eliminarlo tiene que estar multiplicando a todo. Entonces, este x más 2 solo multiplica a esto, pero a esta parte de aquí no la está multiplicando. Aquí está restando. Ah, vale. Entonces, para poder eliminar ese con ese, eso con el exponente, tendría que estar, por ejemplo, si estuviera así, si estuviera así, sí que lo podrías quitar. Pero solo está multiplicando al primero, no está multiplicando a todo el numerador. ¿Vale? Vale. Vosotros cualquier pregunta que tengáis, preguntar, ¿eh? Bueno, y ya vamos a terminar con la más difícil. Yo creo que con esta terminamos ya. La I, es la D. La raíz cúbica del coseno de X partido del seno de X. Bueno. Esto se puede hacer de muchas formas, se le puede dar muchas vueltas. ¿Cómo queréis que la hagamos? Hacemos paso a paso, ¿no? Aunque sea con raíz cúbica. ¿Os acordáis cómo era la derivada de la raíz enésima? Así no la ponemos. Bueno, ¿qué es lo primero que hay que derivar? La raíz cúbica, el coseno, el seno o la división. ¿Qué es lo primero que hay que derivar? La división. La división porque es la operación que está más afuera, ¿no? ¿Cómo se deriva la división? Si es igual a f entre g, entonces I' es f' por g menos f por g' partido de g al cuadrado. Vamos a derivar la división. Pues derivamos la división. I' es igual a la primera derivada por la segunda sin derivar menos la primera sin derivar por la segunda derivada. Partido del seno al cuadrado de x, del denominador al cuadrado. Aquí se me ha olvidado poner la derivada, ¿no? Igual. ¿Cómo se derivaba una raíz enésima? Si yo tengo que y es igual a la raíz enésima de f de x, ¿quién era y'? Era n por la raíz enésima de f de x elevado a ¿cuánto? N menos 1. A n menos 1. Y aquí en el numerador, por f' de x, ¿no? Creo que era algo así, ¿no? Y la del seno no la voy a poner, bueno, sí la pongo para que veáis la que voy aplicando. Si es igual al seno de x, y' es el coseno de x. Vamos a aplicar ahora esas dos. Bueno, entonces nos queda que es igual a la raíz cúbica del coseno al cuadrado de x partido por la derivada del coseno por el seno de x menos la raíz cúbica del coseno de x por la derivada del seno, que es el coseno, ¿no? Y todo ello partido del seno al cuadrado de x. ¿Entendéis cómo he hecho esta? Pero ahí, en la derivada de la raíz, Ay, me falta un 3. eso. Ahí. Ahora sí. Sería n, que es 3, por la raíz cúbica de la función a 1 menos, 3 menos 1 a 2, ¿no? Por la derivada del coseno, ¿sí? Ahora sí que está bien, ¿no?
por la segunda sin derivar menos la primera sin derivar por la segunda derivada. Y la derivada del seno es el coseno. Y la derivada del coseno era el... Seno. Si es igual al coseno de x, entonces y' es menos el seno de x. Vamos a aplicar ahora esta. Y por lo tanto nos quedaría que eso es igual a... que es igual a... El denominador sigue siendo lo mismo, seno al cuadrado de x, y aquí nos quedaría 3 por la raíz cúbica del coseno al cuadrado de x menos seno de x por seno de x menos la raíz cúbica del coseno de x por el coseno de x. Y aquí, bueno, pues ya depende lo que queramos hacer. Vamos a dejar esto fuera porque ahora vamos a ir quitando. Bueno, vamos a multiplicar menos seno por seno. Es menos seno al cuadrado, ¿no? Menos seno al cuadrado de x partido de 3 por la raíz cúbica del coseno al cuadrado de x menos la raíz cúbica del coseno de x por el coseno de x partido del seno al cuadrado de x. Fijaros que derivar es lo que os vengo diciendo, que derivar es aplicar las dos fórmulas. Y una vez que hemos aplicado las dos fórmulas, lo difícil es simplificar todo esto. Para simplificar esta expresión, lo primero que he hecho es multiplicar los dos senos, menos por más menos y seno por seno, seno al cuadrado. Y ahora tengo que hacer esta resta. Para hacer esa resta, ¿qué necesito? Que tengan el ¿qué? El mismo denominador. El mismo denominador. Entonces, aquí abajo, necesito tener el 3 por la raíz cúbica del coseno al cuadrado de x, ¿no? ¿Vale? O la otra opción es quitar de aquí la raíz y así será más fácil. Lo voy a hacer primero sumando y luego voy a quitar la raíz, ¿vale? Yo lo voy a hacer primero sumando, porque si no, a lo mejor lo de racionalizar aquí os lía un poco, ¿vale? Esto es como si tuviera denominador 1, ¿no? Entonces, para racionalizarlo, eso sería igual a ¿quién? La parte de la izquierda sigue igual, ¿no? 3 por la raíz cúbica del coseno al cuadrado de x menos. Y ahora para añadir el 3 por la raíz cúbica del coseno al cuadrado, al cuadrado de x, lo tengo que multiplicar en el denominador y en el numerador, ¿no? Por la raíz cúbica de coseno de x por el coseno de x. De esta forma, la fracción que yo tengo es la misma. ¿Sí? Si yo multiplico numerador y denominador por la misma expresión, estoy amplificando. Entonces ya tendría los mismos denominadores, ¿no? Y entonces ya los puedo sumar. Ahora, para sumarlos, ¿a quién sería igual? Pues el denominador se mantiene. ¿Cuánto estoy yo con las líneas hoy? El denominador se mantiene, que nos quedaría como denominador 3 por la raíz cúbica de coseno al cuadrado de x, ¿no? Aquí en la parte de la izquierda menos seno al cuadrado de x.
¿Y aquí? ¿Eso cuánto da? ¿Cuánto daría esa multiplicación? Raíz cúbica de coseno al cuadrado por raíz cúbica de coseno, ¿a quién es igual? Esto por esto, ¿a quién es igual? A la raíz cúbica de ¿quién? Del coseno al cubo de x. Cuando tengo raíces del mismo índice, se multiplican los radicandos, coseno al cuadrado por coseno al cubo, ¿no? ¿Y qué pasa cuando tengo el mismo índice y el mismo exponente? Que se va la raíz. Que se va la raíz. Luego me queda menos 3 por el coseno menos 3 por el coseno al cuadrado de x. Porque esto de aquí es igual al coseno de x. Como está multiplicado por el coseno de x, nos queda el coseno de x al cuadrado. Y como tiene el 3 delante, el 3 por. Ahí es un 2. ¿Lo veis? Paso a paso. Y ahora ya dividimos. ¿Cómo se dividía esta expresión? Pues si esto tuviera un 1, era producto de extremos entre producto de medios, ¿no? Menos seno al cuadrado de x menos 3 por el coseno al cuadrado de x partido de 3 por el seno al cuadrado de x por la raíz cúbica del coseno al cuadrado de x. Y aquí vamos a hacer lo mismo, vamos a racionalizar, vamos a quitar el denominador, la raíz del denominador, vamos a racionalizar. Entonces, para racionalizar hay que multiplicar por la raíz cúbica del coseno de x. ¿Por qué? Pues porque aquí tengo exponente 2 y la raíz es cúbica. Entonces tengo que llegar al exponente 3. Luego tengo que multiplicar por coseno elevado a 1. Menos seno al cuadrado de x menos 3 por el coseno al cuadrado de x por la raíz cúbica del coseno de x partido de 3 por el seno al cuadrado de x por la raíz cúbica del coseno al cuadrado de x por la raíz cúbica del coseno de x. El numerador, aquí podemos sacar el factor común el menos si queremos, es menos seno al cuadrado de x más 3 por el coseno de x por la raíz cúbica del coseno de x. Y en el denominador ya nos quedaría la raíz cúbica del coseno al cuadrado por la raíz cúbica del coseno, igual que hemos dicho antes. Eso sería ¿quién? La raíz cúbica del coseno al cubo de x, que sería igual al coseno de x. Entonces es 3 por el seno al cuadrado de x por el coseno de x. Claro, una vez que ya hemos hecho las sencillas, que al principio dices, pues no, si es que derivar es un poquito difícil, tal. Una vez que has hecho las sencillas y ya sabes que la derivada es la fórmula, lo que realmente es difícil es que la derivada la hemos terminado aquí. Aquí ya hemos hecho las 2 derivadas. Lo difícil es hacer todo este proceso. Acordaos lo que os digo, que lo difícil es simplificar, no es derivar. ¿Vale?